Con ustedes, el doctor Daniel Díaz Montenegro, de Agroenzimas. Él es pionero en el desarrollo de uso comercial de citocininas en la agricultura y la regulación hormonal del sistema radical en los cultivos. Tiene importantes aportaciones en el diseño y la formulación de productos innovadores a base de bioreguladores hormonales y bioestimulantes para la agricultura. Es autor del libro Fisiología de árboles frutales. Él participa con su ponencia Las hormonas vegetales como elicitores bióticos. Un fuerte aplauso, por favor. Listo. Ok, comenzamos, por favor. Buenas tardes. En esta ocasión voy a tocar un tema que dentro de toda la parte sanidad es algo, pues vamos a entre comillas decir relativamente nuevo desde el punto de vista de lo aplicado. Hay mucha práctica en eso, que de alguna manera a veces es difícil cuantificar los efectos reales, etcétera, que es el tema de los elicitores o los inductores de defensas patógenos o insectos, y que es una nueva herramienta definitivamente que cada vez ha ido tomando más peso, más peso, más peso. Hay diferentes modalidades en esto y diferentes herramientas que hay para este objetivo, pero que en realidad pues se basa mucho en que las plantas como tal tienen sus propias defensas en principio, y esto pues nada más se viene ahora como una herramienta adicional para poder incentivar más esas defensas naturales que tiene la planta. Mucho ruido. Jóvenes. Ya. Con este otro regreso. Ok, ya. Ya. Ok, listo. Bien, comenzamos. Las plantas tienen todo un proceso, un ciclaje de vida que obviamente está regulado por diferentes procesos fisiológicos. Desde que la planta empieza a germinar, ese es un evento, germinar fisiológico, pero la planta va a ir avanzando y va a crecer vegetativamente, crece la raíz, empieza a formar flores, amarra las flores a frutos, el fruto crece, madura, eventualmente la planta muere. Y es todo un proceso secuencial, y todos esos son procesos fisiológicos que la planta cumple a través de su vida. Estos procesos obviamente que tienen toda una secuencia como tal, la cual está regulada internamente por diferentes aspectos. Cuando uno se pregunta todos estos eventos fisiológicos de la planta, ¿cómo están regulados? ¿Quién los regula? ¿Quién le dice a la planta hay que empezar a echar flores, hay que pegarlas, sigue el siguiente proceso, hay que crecer el fruto, etcétera? Todos esos eventos, alguien le dice a la planta hay que empezarlos o no puede ocurrir. Normalmente esos eventos, claro, en principio están regulados por la parte genética de la variedad, y la variedad tiene claro entonces cuál es su ciclo, cuánto tiene capacidad, etcétera. Sin embargo, la regulación macro la hace a ese nivel la parte genética. Sin embargo, la parte genética no es la que baja y ejecuta la acción. Es algo así como decir, el Pentágono es el que manda las señales de qué hacer, pero los generales nunca van a la guerra, sino eso está nada más
Algo equivalente ocurre, o podemos hablar en este caso de los procesos fisiológicos. La parte genética es la que da el mando general. Sin embargo, sabemos que las plantas, dentro de otras cosas, esta parte genética de los eventos fisiológicos viene vía de que la parte genética a la vez va ordenando que se formen una serie de compuestos químicos que ahorita sabemos y que los usamos mucho en la parte agrícola, que son las hormonas. Y la planta hace diferentes hormonas durante toda su vida en todas las partes de la planta, y estas diferentes hormonas tienen diferente papel, diferente función en regular los eventos fisiológicos. Como características de las fitohormonas es que se hacen en las plantas, se mueven en las plantas, todos los órganos lo hacen, y tiene una característica muy particular: actúan a concentraciones muy bajas. Y cuando hablo de concentraciones muy bajas, es que adentro en las plantas los eventos, estos eventos que referíamos ahorita, está comprobado de que pueden regularse internamente por concentraciones de 0.001 partes por millón o menos. O sea, son cantidades muy, muy pequeñas que adentro están regulando la acción de los procesos. Todas estas hormonas funcionan. Hay mucha información en las primeras 5 que están arriba, desde auxina hasta abscísico. Hay mucha información de qué hacen, cómo lo hacen, etcétera, y progresivamente ha ido saliendo más información en las que están más hacia abajo. Principalmente en los años recientes hay mucha información sobre los brasinesteroides, los jasmonatos y el salicílico, que son de las 3 últimas hormonas. Hay mucha información de ellas, pero obviamente hay mucho más en las de arriba. Estos compuestos, entonces, decimos, controlan los eventos, ¿okay? Ya sea que aparezcan o no aparezcan. Y es algo equivalente a lo que yo comento con este tema de las hormonas. Es como, yo ahorita tengo aquí el control de las diapositivas, y yo aplasto un botón y desapareció el evento. Pongo otro botón y ahí está el evento, ¿okay? Aquí está el control, ¿okay? De que aparezca o no el evento. En las plantas es algo equivalente. Las hormonas es el control, ¿okay? Esta la hormona se expresa o no se expresa, ¿okay? Y es eso, nada más, da la señal de que ocurra o no ocurra. Sin embargo, si el evento es, hay que empezar a crecer el fruto, la hormona nada más da la señal, pero no lo que sigue, ¿okay? Porque lo que sigue es, en el caso de crecer un fruto, es que hay que hacer materia, o sea, va a crecer, ¿sí? Y va a pasar de 5 gramos a 50 gramos, eso es materia, ¿okay? Y la hormona no hace materia, ¿sí? De ahí entran entonces, para que se den los eventos en la planta, ¿okay?, que aparecen otros compuestos, ¿okay?, que pueden ser los nutrientes, que no los hace la planta, los toma, pero la planta hace aminoácidos, hace carbohidratos, hace lípidos, hace proteínas, hace una bola de compuestos. Todos estos otros compuestos, ¿sí?, son compuestos que van a ser importantes en toda esta parte de los eventos fisiológicos, pero todos estos otros son importantes para que se exprese el evento. Entonces, uno ordena y lo otro es para que se exprese. Y ambos tienen que estar en armonía, en sintonía. Esto nos indica entonces que la parte de hormonas son las que tienen una función muy directa en regular que un evento ocurra o no ocurra. Y lo otro, o los otros compuestos que la planta hace, tienen un efecto indirecto en la regulación, porque a menos que se dé primero la orden, no pueden ellos hacer mucho, ¿sí? Pero sí tienen un efecto directo en la expresión del evento. Y esta es la base de las partes de las hormonas. Ahora, las hormonas provienen químicamente de diferentes fuentes químicas o líneas químicas, ¿sí? Algunas de ellas salen de lo mismo, de algunos compuestos muy similares. Está el ejemplo, por ejemplo, de lo que es etileno o auxinas, y etileno y auxinas provienen de aminoácidos, son los precursores. Pero, por ejemplo, abscísico, giberelina, citosininas, brazinos provienen de otra ruta muy diferente. Jasmónico viene de otra ruta, salicílico viene de otra ruta. Entonces, no todos ellos vienen de origen químico igual, sino es diferente. Y esto hace entonces que también las cantidades de hormonas puedan estar variando según haya la cantidad de precursores que tiene la planta, el tejido.
hay diferentes hormonas que decíamos ahorita, pero si vemos en esta gráfica, podemos analizar de que cada grupo hormonal puede hacer cosas o procesos, estimular procesos y puede inhibir otros. No necesariamente todos son buenos o todos son malos, dependiendo del proceso que está ocurriendo en la planta en un momento dado. Por un lado. La otra punto importante es que cuando hablamos de hormonas, ¿sí?, vemos que varias de ellas están en plural. Por ejemplo, las primeras, auxinas, gibrelinas, citocininas. ¿Qué quiere decir? Que la planta no tiene una auxina, ni una gibrelina, ni una citocinina, son varias que la planta tiene. Y todas actúan en una u otra manera. Quizás la más compleja de todas es la parte de gibrelinas. En el mercado conocemos nada más el gibrélico, pero es una de aproximadamente 100 que tiene la planta. Entonces, y si hablamos citocininas, la planta tiene como 15, pero en el mercado tenemos 4, de que usamos en los cultivos. Así es cada una. Las especificaciones son más claras con abscísico. De abscísico conocemos uno nada más, y obviamente también etileno, hay uno nada más, ¿sí? Ahora, vemos que, por otro lado, en esta, como cuando hablamos de que estimula, y si uno ve ahí estímulo crecimiento, ve uno que las 3 primeras hormonas estimulan el crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces crecimiento, fruto, vegetación, raíces, hojas, tallos, no es de una sola hormona, trabajan 3 o 4 a la vez. Sí. Y lo mismo si hablamos de abscísico, etileno, que inhiben crecimiento, ellos trabajan en contra de crecimiento. Y no es que uno u otro sea el dominante, los dos. Al final, crecimiento, entonces, es un tema de balance entre los 3 primeros grupos contra los 2 segundos grupos. ¿Sí? Y es el balance de eso lo que define el evento crecimiento. Y así, todos los demás eventos fisiológicos que tenemos ahí es un balance. Y el balance es lo que va a permitir entonces tener o que ocurra el control del evento. Ahora, estos son un grupo de hormonas. Sin embargo, separé estas hormonas porque de estas hormonas son las que nos vamos a estar refiriendo mucho más en todo el proceso de ahorita, de lo que sigue. Estas 4 hormonas tienen mucho que ver con el tema de esta parte de elicitores o activadores de defensa de las plantas. En lo particular, salicílico tiene mucha función, pero si vemos nada más desde el punto de vista de la regulación fisiológica que hacen, ¿sí? Y vean ustedes que también estos estimulan procesos o inhiben procesos. Depende de la cantidad que haya, depende de la etapa fisiológica de la planta, depende del clima, depende del manejo. Y esto entonces eventualmente vemos que cada hormona también tiene su función muy específica, ¿sí?, que hay en eso. Y es de las que más sabemos, y es de este grupo de hormonas en donde está mucho el manejo hormonal que se hace ahorita en los cultivos, dependiendo de los cultivos, dependiendo del objetivo de procesos. Quizás lo más relevante de todo esto que he dicho ahorita es que están en las plantas, se mueven, tienen función muy específica de procesos fisiológicos y que actúan a concentraciones muy, muy bajas. Ahora, esta es, si junto todos los procesos y junto todas las hormonas, o por lo menos 6 de las hormonas que estábamos analizando ahorita, esta es la relación que hay. Se fijan, es una red muy compleja en realidad. Entran muchas en diferentes momentos, en diferentes etapas para todo lo que va ocurriendo. Pero vemos en todo este cuadro que tengo aquí que están los eventos fisiológicos por un lado, pero vemos en la última línea, ¿sí?, que hay el tema de estrés, ¿sí? Y ese no es un evento, un proceso fisiológico per se, como los primeros que mencioné, ¿sí? Este es una situación metabólica que tiene la planta. La planta le duele clima, le duele patógenos, y la planta se defiende y tiene mecanismos de defensa naturales. Y esos mecanismos, o parte de esos mecanismos de defensa, están basados en la acción, en la presencia y acción de hormonas, ¿sí? De tal manera que hormonas no es nada más un tema de que la planta crezca o que muera o que haga más frutos, etcétera.
tiene también mucha función en la parte metabólica de la planta como tal. Si hablamos de que las hormonas pueden hacer todo lo que yo decía ahorita, ¿qué tan real es? Sí, okay. Este es un ejemplo, y esta es una uva X, ¿sí? En donde a su izquierda tienen la uva normal, vamos a decir, y la segunda es un mutante de uva, ¿sí? Donde tiene un gen, nada más, perdón, tiene un gen que lo único que tiene diferente esta variedad como tal, o esta línea, qué sé yo, es que ese gen produce mucha auxina, es todo. No tiene ningún otro componente extra ni nada, nada más tiene el gen que produce mucha auxina, ¿sí? Y eso, de manera natural, la fruta crece. Y esto nos dice, entonces auxinas hace crecimiento, ¿sí? No nada más de fruta, de hojas, de tallos, de raíces, etc. ¿Sí? Otro ejemplo, este es un manzano, el de la izquierda es la planta normal, el de la izquierda es una planta donde tiene un gen que produce mucha citocinina, nada más. Y uno de los grandes efectos de citocininas en las plantas es que induce brotación lateral. Y ya, ahí está el efecto marcado, no está habiendo ninguna otra modificación más que esa planta mutante está haciendo más citocinina. Y entonces se expresa el evento de brotación lateral. Y hay otro ejemplo, en este caso es en semillas, en una planta o semillas que provienen de una planta normal, donde está con tamaño normal, etcétera, ¿sí? Y la otra es una de la misma especie, pero donde tiene un gen que es deficiente para sintetizar brasinoesteroides y no crece la semilla. Entonces, tiene todas las demás hormonas, qué sé yo, pero no tiene el de brasino, no crece. Entonces, esto nos indica de alguna manera que entonces la presencia de hormonas de manera muy específica está regulando los eventos, o sea, ¿sí? Como tal. Obviamente que, insisto, esto es una red muy interesante que está ahí y todas van a estar actuando de alguna manera. Y esa es la función que hacen las hormonas. Ahora, esto es moviendo un gen, nada más, o sea, es una cuestión muy específica de la planta. Esto lo podemos replicar cuando aplicamos hormonas a las plantas, ¿sí? Y en esto hay muchos ejemplos, estos son algunos, desde el tema de aplicaciones de ácido giberélico, ¿okay? Y ahí está, nada más se aplicó giberélico, ya está el crecimiento vegetativo, es muy expresivo, nada más se aplicó giberélico, no cambia ninguna otra cosa. Vemos este otro ejemplo aplicando etileno, ¿okay? Etileno es hormona del envejecimiento, de la maduración, etcétera, y luego se expresa el efecto tipo etileno, o sea, todo lo demás de manejo, lo que fuera de la planta fue la misma. Este otro es un ejemplo, citocinina, donde está una hoja, nada más la hoja tratada con citocinina, la hoja de la derecha, y donde se nota de la hoja del lado izquierdo seneció, okay, envejeció, algo que citocinina está muy claro que es un defensor de envejecimiento de tejidos, ¿sí? Detiene la degradación de clorofila, detiene el envejecimiento de las hojas, de los frutos, etcétera, ¿sí? De hecho, quizás como referencia extra, en este tema de senescencia tejidos, tiene como unos 10 años que empezaron a salir en el mercado de cosméticos cremas faciales con citocininas, y funcionan, ¿okay? Sí. Y tienen un buen mercado. Y curiosamente, hay muchos estudios de qué hacen las citocininas en las plantas en relación a retrasar senescencia de tejido fisiológico y bioquímico. Los datos que hay de piel humana, de las cremas estas, hacen exactamente lo mismo. Entonces, que bueno, de alguna manera somos seres vivos, ¿no? Pero es un ejemplo muy claro en eso. Y por otro lado está este otro ejemplo, por ejemplo, aplicación de inhibidores de crecimiento, y estos compuestos tienen la característica de que bloquean la síntesis de hormonas, ciertas hormonas, en este caso que bloquean síntesis de giberelinas y hacen el efecto totalmente contrario. Y también fue nada más aplicar el inhibidor y fue todo. Y el último ejemplo es este otro de hacer que tallos, esquejes vegetativos, se les aplique auxina y hacen raíces. También es un ejemplo. Todo esto nos indica entonces que sí,
lo que ahorita decíamos que hacen las hormonas a nivel de las plantas, adentro, etcétera, cuando hacemos aplicaciones de compuestos que tenemos aquí en la mano, en el mercado, podemos también emular mucho de ese control de los eventos. Y está claro entonces que lo hacen. El punto importante aquí, vean las cantidades que se aplican para el evento. Son cantidades muy, muy bajas que van de punto, en el caso de citocinina, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de 0.001 gramo por litro. Eso equivale a una parte por millón. Entonces, y de lo que se sabe de hormonas es que a veces yo tengo que aplicar 50 partes por millón, pero logra entrar y actuar nada más 0.1 o 0.01, pero tengo que empezar con 50 para que llegue a eso. Entonces, hay muchas situaciones en esto de la parte hormonal que nos dice entonces de que son compuestos muy bioactivos dentro de la planta que regulan procesos, pero que ahora ya tenemos también claro de que tienen otras funciones además de esta parte de la regulación fisiológica y que son grandes compuestos señalizadores de muchos procesos metabólicos y que vamos a ver de defensa de las plantas a la parte patógenos. Entonces, esto es el concepto de lo que hablamos de bioreguladores hormonales. ¿Qué hay en el mercado? Okay, si uno dijera, ¿y qué hay en el mercado de esto? Yo esto lo divido en dos grupos de lo que hay de ingredientes activos, okay, ¿sí? O sea, la hormona o compuestos que hagan trabajo como hormonas que hay disponible. Dependiendo del efecto que anduviera uno buscando, okay, uno podría usar este tipo de ingredientes. Okay, ¿sí? Son los que están en el mercado, no hay más, no hay menos. ¿Sí? Y el que uno quiera usar alguno de esos ingredientes, pues está en función desde precio, desde funcionalidad, efectividad, etcétera. Pero se fijan, algunos de ellos tienen varias opciones que puede uno encontrar entonces o utilizar diferente activo para el mismo efecto. Hay diferencias, no voy a entrar en eso, pero hay diferencias en su potencia dentro de un grupo y unos son más potentes que otros. Sin embargo, hay, insisto, la opción de varios. O sea, en el caso abscísico no, por ejemplo, hay una sola formulación, un solo activo nada más que se puede utilizar ahorita. Pero si alguien dijera, yo quiero usar citocininas, tiene 4 opciones para usar en campo. Unas de muy baja actividad, unas de mucha actividad, unas baratas, otras caras. O sea que aquí hay de dónde escoger. ¿Sí? Pero hay otro grupo de compuestos, perdón, todo este tipo de compuestos, todas estas moléculas que están aquí, estos activos, son químicamente casi iguales o iguales a las naturales. Tiene esa característica. Sin embargo, la industria ha ido más allá y la industria ha hecho otro tipo de compuestos. Todos estos son sintéticos. Bueno, sintéticos unos, otros no, pero la parte química es totalmente diferente a las naturales, totalmente. O sea, la planta no las reconoce, no existen, qué sé yo. O sea, hay diferentes grupos. Todo este grupo que están aquí, por ejemplo, los primeros, son diferentes activos que tienen que ver con etileno, ya sea hacer etileno o inhibir etileno. De estos hay unos muy poderosos, por ejemplo, el amino etilglicil, este es muy poderoso para inhibir etileno, muy poderoso. Y luego vemos otro grupo aquí marcado en negro, que todos ellos son sintéticos, la planta no los tiene y químicamente son muy diferentes, todos ellos son inhibidores de crecimiento, muy utilizados en diferentes cultivos, etcétera. Después está el tema de cianamida, es un compuesto también que genera o controla eventos fisiológicos, y finalmente 2 auxinas, ¿sí? Potentes, diferentes ellas. Entonces, cualquier compuesto, cualquier producto que traiga hormonas, o que la etiqueta diga que traiga hormonas, va a traer, y depende de qué compuesto que sea, va a estar en base a esta tablita. No hay más, no hay menos en el mercado, ni una más. O sea, sí, habrá otras por ahí que apenas están saliendo, pero comerciales ahorita no, principalmente por precio. Okay, sí, okay. Sin embargo, además de hormonas, y quiero referirme porque a veces se cruzan estos conceptos y es importante aclararlos ahorita,
En el mercado hay una serie de compuestos que los tenemos marcados como bioestimulantes, ¿sí? Todos los anteriores, podrían decir, son los reguladores de crecimiento, hormonas, pero en eso pues hay de muchos tipos, como vimos ahorita. Esto es diferente. Estos productos bioestimulantes normalmente son productos que están o provienen de extractos vegetales, sea algas o sean plantas, de microorganismos, de extracto de microorganismos o de otras fuentes más simples, más sencillas, ¿sí? En la medida que estamos hablando de este tipo de compuestos, aun cuando aquí yo menciono trae hormonas, sí trae hormonas, pero las cantidades son muy pequeñas, de tal manera que no puede hablar uno de bioestimulantes, de que voy a hacer efecto hormona. No se puede, no llega a eso por la concentración, ¿sí? Entonces, ¿qué hace este tipo de productos? Pues en la medida que tienen de todo un poco, porque es de todo un poco, tiene un efecto estimulante en la planta, le ayuda a la planta. Y esa es una gran función que tiene su uso dentro de diferentes estrategias, e inclusive vamos a ver que tiene lugar dentro del tema de actuar como elicitores, ¿sí? de defensa dentro de las plantas. Entonces todos ellos tienen su función muy, muy clara en general, así, no es un tema hormonal como tal. ¿Qué contiene? Y esto es por la parte importante, ¿qué contiene una formulación de algas? Y esto es nada más general o un promedio, ¿sí? Esto es lo que contienen un litro de algas, pues más o menos es lo que trae, ¿sí? Y si vemos los números que hay aquí en la parte de nutrientes, y esto piensen lo que lo van a aplicar en un cultivo que le van a meter 400 litros de agua por hectárea, 600, en algunos frutales se le mete 1000 litros de agua por hectárea y se utiliza 1 litro. Con eso en contenido de nutrientes, obviamente que uno no espera que haya el efecto nutriente por haber aplicado el bioestimulante, para nada, no da para tanto, ¿sí? Y por otro lado, contienen otros compuestos, ¿sí? En estos compuestos ya se ve un poquito aquí que destaca que traen 1% de aminoácidos, trae 2% de carbohidratos, trae 0.2% de vitaminas, bueno, ya por lo menos llegó a 1, qué sé yo, pero sigue siendo no cantidades tan grandes desde el punto de vista de que es 1% de aminoácidos en 400 litros de agua, no queda nada para la planta, es muy poquito. Y si vemos la parte hormonal, ¿okay? Eso es lo que trae 1 litro. Y si eso lo ponemos en 400 litros, póngale muchos más ceros a eso. Entonces, ¿qué es en realidad? Y es un gran tema que hay en mucha investigación ahorita. ¿Por qué funcionan los bioestimulantes? O sea, en realidad, con estos números que están aquí, no da. ¿Bien? Algo más tienen los bioestimulantes que no se sabe qué es. O sea, ¿sí? ¿Y por qué? Porque sí se ven efectos en campo, se ve cuando los aplica se ponen mejor las plantas, hay los datos que se aplica para estrés biótico, funciona, para estrés abiótico funciona, o sea, sí hacen efecto en las plantas, pero por lo menos con esta información que hay hasta ahorita, no sabemos por qué lo hacen en realidad. O sea, pero sí me queda claro, desde el punto de vista hormonal, no. Okay. Ahora, todas estas funciones que decíamos de las hormonas y toda esta acción tan pequeña que tienen ese efecto que hacen las hormonas con tan poquita cantidad, obviamente que empezó a intrigar desde hace algunos años atrás a muchos investigadores, decir, oye, ¿y qué hacen desde el punto de vista de la defensa de las plantas? Y en esto se ha generado mucha información muy, muy importante, muy básica, muy sólida en los últimos años, de que este componente de la planta sí tiene acción en ese sentido, o sea, por un lado. Y por otro lado, de que sí hay herramientas de estas en la mano, como productos, para poderse usar e implementarse en la parte agrícola para estos objetivos. ¿Sí? Todo este conocimiento que menciono que se ha generado en respecto a este tema de las hormonas como compuestos para defensa patógenos, ha avanzado mucho en los últimos 15 años, 10 años, pero mucho, mucho. Y esto se debe a 2, 3 factores principalmente, ¿sí?
Uno de ellos es, perdón, a ver, aquí se cambió. Ahora ya no da color. No. Color. No. Bueno, en la... Está el verde, está el rojo. Y aquí se pierde. El verde no funciona. En el recuadro de la izquierda está ahí graficada, o está una fotografía de una planta modelo que tiene varios años usándose en la parte de investigación. Arabidopsis se llama. Y Arabidopsis es una plantita de este tamaño, de 2, 4 centímetros más o menos, depende del tamaño, unos poquito más grandes, pero es una planta chica que se usa mucho en laboratorio para estudios, en muchos estudios, y lo vamos a ver ahorita. La característica de la Arabidopsis es que es una plantita que se siembra, crece. Este sí, pero no, entonces, ya, que estaba cool. Ok, esta planta, esta Arabidopsis, hace su proceso de crecimiento, floración, echa las semillas, madura, se muere, o sea, hace todo su ciclo en 40 días. Entonces ha sido una herramienta muy utilizada, de las más utilizadas para estudiar N cantidad de cosas en las plantas. Muchas de las cosas que conocemos ahorita de las plantas se debe a la Arabidopsis. Toda la parte está de genética, de qué genes están actuando en esto, en lo otro, qué sé yo, es Arabidopsis. Ha permitido trabajar, o sea, se puede trabajar de manera continua, con mucha facilidad, todos los procesos, todos los eventos. Y mucho de lo que se ha hecho que sustenta la parte hormonal, en la parte de defensa, patógenos, ha sido mucho basado en el tema de la Arabidopsis, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ello. Definitivamente el otro factor importante está siendo pues tener mucha herramienta laboratorio para la parte de biología molecular. Ya muchas de las respuestas ya ahorita no se estudian de, oye, si le quitó la enfermedad, no le quitó, sí, hay que ver si le quitó la enfermedad o la reduce, pero se está a través de esta herramienta, oye, ¿qué gen está moviendo esta hormona o este compuesto? ¿Qué gen de la planta se está moviendo, actuando o activando o desactivando? Y esa parte es lo importante porque entonces está yendo uno hasta el causal en realidad de lo que hace la defensa o no defensa en este caso hacia los patógenos. Y esto pues modificar todo. Esto entonces nos lleva a que mucho del estudio y muchas de las cosas que vamos a ver ahorita está muy relacionada a las proteínas, a los genes, a los efectos visuales de control que hay. Esto mucho en lo que es el estrés biótico, ¿sí? Okay. Sin embargo, no podemos dejar a un lado de que las plantas también están de manera continua en estrés abiótico, con todas las malas. Y cuando se juntan ambos, es una pelea doble, ¿no? Que la planta tiene que defenderse de lo biótico y defenderse de lo abiótico. Y en esto hay combinación de acciones a veces hacia lo mismo, ¿sí? Pero mucho está centrado en este tipo de situaciones. Si los genes son los que controlan todo y los que ordenan muchas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en realidad en las plantas desde el punto de vista de esto estrés biótico y abiótico? Los estreses se sabe que activan o desactivan genes. Ya ahorita está identificado a través de Arabidopsis. Hay bancos de datos de genes. O sea, ¿sí? Hay miles de genes ya identificados que cuando una planta pasa por un estrés, por ejemplo, frío, hay ciertos genes en la planta que se activan y echan a andar una serie de reacciones químicas. Y paralelamente hay otros genes que se apagan y dejan de actuar. Y eso está ocurriendo cada momento en la planta. Se están activando y desactivando genes. Y dependiendo de las condiciones ambientales de manejo, etcétera, los genes se van a estar activando. Y esto implica entonces que hay situaciones de que se reconoce, señalizan, hay reacciones, y aquí es donde aparece la parte esta de que hay genes que van a poder echar a andar hasta llegar a que se formen las famosas elicitores o
y eventualmente que se lleguen a formar compuestos tipo fitoalexinas. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un ataque de botrytis en Arabidopsis, la plantita esta famosa. ¿Sí? Y vean el cambio de genes, o sea, y hay genes que se activan y hay genes que se desactivan. Y esto en la planta lo hace, y obvio, cada gen tiene su función química. Entonces está controlado por cuestión genética, ¿okay? Adentro. ¿Sí? Okay. Y esto es lo que ocurre con un ataque, por ejemplo, de botrytis, es un ejemplo muy sencillo. Y esta es otra que es más complejo, pero refleja cuando hay un ataque de botrytis, una situación de calor o de estrés salino, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vemos cómo todos los de azul son los genes activados de lo que es botrytis, todos los amarillos son los de calor, los verdes son, los de rojos son de sales. ¿Sí? Y vean que de alguna manera llega a un punto donde convergen, ya sea genes que se activan o genes que se desactivan. Entonces, el estrés o los estreses biótico-abiótico no están ocurriendo de manera separada, cada uno por su lado, ¿no? De alguna manera se conjugan. Y esto es lo que hace a veces entonces de que uno puede tener un ataque de un patógeno, y que si hay condiciones o que la planta esté pasando por condiciones adversas, clima, etcétera, abióticas, la cosa se va a poner peor, porque están actuando varios genes en el mismo lugar, ¿no? Y esto entonces lo hace más crisis el asunto. Ahora, esto nos lleva a decir, oye, hay los mismos genes, tienen los mismos genes ambos procesos. Este es un ejemplo de caso de ataque de patógeno. ¿Sí? Este es un ejemplo de arroz. Esta es la planta normal, o sea, la que está aquí a la izquierda. ¿Okay? Este es arroz con el ataque. Y estos otros dos mutantes de arroz, ¿sí? Tienen estos genes, ¿sí? Y se nota de que tienen menos daño, o sea que de alguna manera el tener estos genes particulares de defensa los hace más tolerantes. Y aquí vemos cómo está el promedio de daño que hay en la planta, donde hay mucho ataque en la planta normal y hay mucho menos ataque en las plantas, en estas dos mutantes que tienen los genes estos que me refería. Y este es el caso de sales, haciendo un estudio de los mismos genes del patógeno. ¿Okay? Y aquí está con sales, sin sal, con sal, y este es el mutante, ¿ves? Que es la misma característica de este otro. ¿Sí? Y vemos que está creciendo más, o sea que se defiende. Y aquí están los efectos, el normal versus los mutantes se defienden, ¿sí? A través de haber tenido o que estén con estos genes. Entonces vemos que tanto las plantas que tienen la situación patógena o las plantas que tienen sales, pero que coinciden en este caso con los mismos genes, se están tolerando. Ahora, aquí en esto siempre sale, entonces la pregunta es si en todos los casos de todos los problemas patógenos o los problemas abióticos coinciden los genes. No necesariamente, pero sí hay una correspondencia y hay diferentes datos de que los mismos genes pueden actuar para los dos tipos de estrés, dependiendo, ya sea que se activen los genes o se desactiven los genes. Todo este tema va mucho ligado a la parte de lo que es la famosa resistencia sistémica, ¿okay? Que se habla mucho de la resistencia sistémica, que de tal manera se habla de dos tipos de resistencia sistémica a patógenos. Una que es la resistencia sistémica adquirida, que es la que la planta tiene. La planta tiene mecanismos de defensa naturales. Entonces le llega un patógeno y se va a defender, le llega frío, se defiende. Es natural. El punto es qué tanta capacidad tiene la planta para eso. Y en esto cuenta mucho, entonces, qué tan bien nutrida esté, qué tan bien esté hídricamente, qué tan bien todo esté hídricamente. Entre mejor esté, más se va a poder defender. Y eso, muy equivalente a lo que nos pasa a nosotros, totalmente, no hay para dónde. ¿Sí? Pero entonces hay otra situación que se da con este tema de la resistencia sistémica, ¿sí? Que es la resistencia sistémica inducida. Y aquí hay un tema de que la planta recibe un estímulo o una acción externa, ¿sí?
puede ser un compuesto, vamos a ponerle un fosfito, ¿sí? Y entonces la planta lo que hace está en que echa a andar ciertos metabolitos, ¿sí? En algunas ocasiones, ciertos de estos compuestos que uno aplica hace que se formen compuestos para defender a la planta, y en otros, y los hacen nada más localmente, ahí donde está el ataque. Y en otros casos, cuando es sistémico, es que hacen que forme compuestos de defensa y esos se van a otra parte de la planta. Entonces se mueven, ¿okay? Y ahí es donde viene el concepto de sistémico, ¿okay? Entonces, mientras que los que son de la resistencia adquirida, es ahí donde ataca el patógeno, ahí se defiende, ahí se defiende, ahí se defiende. Y el sistémico no, puede moverse, ¿okay? Ese compuesto actúa ahí y se mueve. Entonces da una protección más general en un momento dado. Esta defensa química entonces viene a través de diferentes situaciones. La defensa natural de la planta, estamos diciendo, va a producir esto. Es decir, cuando una planta se defiende, puede producir fitoalexinas, que son una serie de compuestos que las plantas producen. Cada planta, cada especie a veces tiene ciertas fitoalexinas, ciertos compuestos muy específicos. No es que una fitoalexina sea para todas las especies, a veces es muy específico. Pero también la planta, como defensa natural, hace hormonas, que ahorita vamos a entrar al tema, y eso le permite defenderse. Y también hace la producción de proteínas específicas. En este caso me voy a referir mucho al PR, es una proteína muy específica que cuando hay esa proteína defiende. Así. Todo esto da lugar también a que se formen una serie de compuestos, ¿sí? Que la planta también reacciona en función del ataque a la planta. Pero es el ataque natural que la planta tiene. ¿Podemos dejarla así? Sí podemos dejarla así. Siempre y cuando entonces que la planta esté bien nutrida, agua, que la visiten todos los días, todo lo que quieran, ¿sí? Buen clima, etcétera, ¿sí? Si no se da esa condición, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Bueno, la estrategia está en que puedo hacer una defensa inducida y es aplicar compuestos que puedan hacer entonces que eleven esos valores o cantidades naturales que la planta tiene o que la planta reacciona de manera natural, ¿sí? Y dentro de estos compuestos estamos hablando entonces de ilicitores de defensa, que hay algunos que se están usando, fosfito, silicio, algas, y está el tema de la parte hormonal, ¿sí? A la que yo me voy a centrar ahorita a hablar, ¿sí? Hormonas entonces son una serie de compuestos que van a poder usarse para generar este tipo de acciones, ¿sí? Y acelerarlas y permitir a la planta que se defienda. En todos los casos, cuando hablamos de ilicitores de defensa, es que tienen que ser siempre usados desde el principio que está el cultivo. No son curativos, son preventivos. Entonces tienen que estar siempre adelante y manteniendo esa condición preventiva. Algunos técnicos, gentes hablan de que es una vacuna, ¿no? Pero pues es una vacuna temporal, de corto tiempo, porque hay que estar aplicando. No es el mismo concepto de vacuna de nosotros, nos ponen la vacuna y olvídate del problema. No, con este caso no, es una situación de estar viniendo a hacer aplicaciones continuas, que ahorita vamos a ver por qué. O sea, todo esto eventualmente da este tema de las defensas, y hay una característica particular en el caso de salicílico, porque salicílico sí hace una translocación, ¿okay? Y es de los pocos compuestos que yo puedo aplicar salicílico a una hoja y de ahí se va a formar un metabolito que se va a ir a las siguientes hojas. Entonces, tanto protege, defiende a la hoja atacada, como se va a otro lado para quizás prevenir el ataque de otra hoja más alejada. Y es el mismo compuesto el que hace el efecto. Entonces, ahí este es el ejemplo clásico de lo sistémico, ¿eh? No todos los ilicitores hacen un efecto sistémico. Del punto de vista hormonal, salicílico está totalmente confirmado de que sí lo puede hacer. Los conceptos de resistencia de sistémica adquirida básicamente están en esta gráfica, que es mucho lo que he mencionado hasta ahorita. Llega el patógeno, ataca, genera la reacción, y en el caso, por ejemplo, salicílico, se forma un metabolito del salicílico que se va a traslocar y se va a una siguiente hoja o a otras hojas. Entonces, después estas están
entre comillas, más protegidas cuando llegue el ataque. Ojo, cuando llegue el ataque. Así. O sea, si ya está el ataque, no lo va a quitar. Puede quitar o puede reducir de que no siga creciendo, pero lo que ya está dañado, ya está dañado. Así. Entonces, esto siempre va en ese sentido. Esto lleva diferentes componentes. Aquí es donde está ya la resistencia adquirida. Es el ataque al patógeno, libera compuestos químicos. El tejido atacado detecta compuestos químicos del patógeno, se activan genes, después se producen compuestos, luego viene la producción, si acaso fuera el caso, de producir anfitolexinas, y estas son las que actúan como defensa. Esa es una manera de acción, ¿sí? La siguiente, otra línea, es que el inductor se trasloca, lo que ahorita decíamos, ¿no? Y se genera una resistencia o tolerancia en otro sitio, ¿sí? Y esto nos lleva entonces a que hay compuestos inductores y licitores, a veces muy centrados a un cierto lugar, y hay otros que son traslocadores sistémicos, como en el caso del salicílico. Entonces, todo esto hace el movimiento de lo que es toda esta situación de la resistencia sistémica adquirida. ¿Qué hormonas están metidas en esto? ¿Okay? Básicamente está salicílico, jasmónico, etileno, bracinos y abscísico. ¿Okay? Las 5 andan metidas en esto, unas más importantes que otras, pero todas están actuadas ahí, y hay mucha información de genes, de proteínas básico, de sustento y de aplicaciones, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos de que esto es así. Las otras hormonas que conocemos, algunas tienen efectos neutros, o sea, no se quieren meter en el tema, y otras son antagónicas, o sea, que van a actuar en contra de las que son elicitores. O sea, entonces, no cualquiera son, vamos a ir viendo ejemplos de ellos, ¿sí? ¿Sí? Obviamente que hay los diferentes tipos de patógenos que pueden actuar, ¿sí? Ya sea que actúan sobre tejido muerto, otros que nada más están viviendo en un tejido vivo, otros intermedios, qué sé yo. Las hormonas tienen también diferencia en sus acciones, ¿sí? Y algunos grupos hormonales actúan más sobre el biótrofo, otros sobre el necrótrofo, o sea que hay especificidades en ello y hay que reconocerlas, porque entonces, dependiendo del tipo de situación que uno tenga, es para cuál hormona o grupo hormonal me debería de dirigir la atención, ¿sí? Todo esto, ahorita vamos a ver, funciona así, pero todo lo demás tiene que estar bien, ¿sí? O sea, si no, entonces esta parte no funcionaría como podría ser, ¿sí? Estas son las moléculas que hay dentro de los diferentes grupos. Estos son los grupos jasmónicos, nada más químicamente para que vean cómo son de diferentes. Este es el salicílico, este es el abscísico, este es el etileno. El etileno es de las moléculas más sencillas que hay en la planta, ¿sí? Comparadas con una bracinolidas, por ejemplo, mucho más complejas, ¿no es así? La molécula químicamente hablando, y esta es la ciatina, la citocinina. Estas son las hormonas que más están involucradas en términos generales de lo que hablamos, ¿sí? Unas más potentes que otras, pero vean que son moléculas diferentes cada una de ellas. Nuevamente recordando, todos se sintetizan en cualquier tejido que están en la planta, pues, ¿sí? Algunas se traslocan con movimiento para arriba o para abajo. El caso de otras, ciatina o citocininas, es nada más para arriba. Y esta es la movilidad que tiene una hormona normalmente, ¿sí? Del lugar donde se forma a que se mueva, esa es más o menos su movilidad en velocidad. Sin embargo, la industria ha buscado más allá, ¿no? Y la industria dice, oye, pues sí, aquí están estos que son naturales, y ha hecho compuestos sintéticos que la planta no tiene. Y el objetivo de hacer compuestos sintéticos es que sean más estables y que sean más potentes. El ejemplo de eso es el acibenzolal, que la planta no lo tiene, ni se parece químicamente así que bruto a las hormonas, pero tiene una acción muy específica en algunos aspectos hormonales, y en particular para este aspecto de la defensa. Este es un diagrama general nada más de cómo está la parte hormonal en la defensa y otros efectos, o los efectos de procesos fisiológicos, ¿sí?
Y vemos aquí está, por ejemplo, jasmónico, y jasmónico tiene una acción de defensa contra insectos, por ejemplo, muy específica, y defensa contra necrótrofos. Y es muy particular esta acción de jasmónico. Pero vemos, por ejemplo, acá etileno, y etileno de alguna manera también tiene relación hacia acá, al jasmónico para venir acá. ¿Sí? Pero etileno, que hace otras cosas en la planta, hace raíces adventicias, genera, o mejor dicho, inhibe, se debe hacer menos, inhibe crecimiento vegetativo. Vemos aquí abscísico hace cierre estomas, raíces primarias, senescencia. Vemos aquí brasinoesteroides, cierre estomas, causa senescencia. Brasinoesteroides debería de tener aquí debería tener aquí una flecha hacia acá. Pero vean, por ejemplo, citocininas, viene aquí y bloquea aquí, por ejemplo. Aquí es otra vez etileno, promueve esto. Entonces vemos que aquí está giberelinas, jasmónico, auxinas. Vean que hay una relación, o sea, la planta está trabajando en lo suyo, ¿verdad? Pero paralelamente puede estar trabajando en este tema de la defensa a patógenos. Salicílico definitivamente es la hormona con más relación a todo lo que vamos a estar hablando. Salicílico siempre va a estar siendo un pum, 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 pum. Es el que más se tiene información, es el más consistente, es el que más se conoce que regula diferentes aspectos de la defensa de las plantas, y es un excelente licitor desde este punto de vista. De esto hay diferentes ejemplos, diferentes datos, ¿sí? Esto es en Arabidopsis, otra vez. Hay muchos datos de Arabidopsis y entendemos por qué, por la rapidez de respuesta y por conocer qué está pasando, ¿no? Entonces ahí se genera con mucha rapidez la información. Este es Pseudomonas en Arabidopsis, pero vean, se inocula con Arabidopsis y se mide el salicílico. ¿Okay? Y vean cómo aquí están las plantas inoculadas, ¿okay? Horas después de inoculación, y cómo la barra sólida es la que es inoculada, la barra clara es el testigo no inoculado, y vean ustedes cómo incrementa el contenido de salicílico como respuesta. ¿Sí? Entonces hormonalmente la planta se defiende hormonalmente. ¿Y cómo defiende? Haciendo mucho salicílico. Ahora, esto es el efecto por la inoculación. Sube el salicílico, ¿y qué sigue? Okay. Bueno, lo que sigue es que se expresa esta proteína, okay. PR1 es una proteína que está identificada dentro del catálogo, aquel que decía, que siempre que hay un problema patogénico, PR1 o PR2, PR5 o PR, ¡pum!, sube y sube y sube y sube. Y esa proteína es muy protectora en todas las plantas, ojo, en todos los cultivos. Entonces siempre que uno habla de proteína PR es que hay defensa, hay defensa. Baja la proteína PR, está más débil y se va a defender menos. Entonces en este caso vemos también el mismo con la Arabidopsis, ahí está aplicado, ¿okay? Y vemos cómo viene el tema de la inoculación y ahí sube la parte de salicílico. O sea, sube la proteína habiendo el salicílico. Entonces aquí nuevamente se comprueba de que en este caso el Pseudomonas genera salicílico, y salicílico es un activador de PRs, ¿okay?, de las proteínas. ¿Okay? Entonces, y este es otro ejemplo, este es en tomate también, que se expresa la proteína PR1 cuando es atacada por Pseudomonas, y ahí se observa, ¿no? ¿Okay? En eso, aquí estamos hablando de diferentes líneas de tomate, o sea, líneas o variedades, las que no tienen la proteína o que no tienen capacidad de hacer la proteína son mucho más dañadas que todas las otras 3 líneas que tenemos aquí, que sí tienen capacidad de formar esta proteína. Entonces está comprobado entonces este tema o esto viene de cerrar un poquito, salicílico se activa, salicílico maneja o manipula este tema del NPR, de la PR1 o la PR2, hay varias, y que esto puede ser diferente entre las variedades eventualmente, ¿sí? Y de ahí que algunas tengan más o puedan expresar menos tolerancia patogénica. Cuando se aplica a plantas, ahora sí, aplicamos el salicílico,
Este es un ejemplo alternaria en tomate, ¿sí? Aplicado, este es el testigo infectado, sin tratamiento, es el testigo, esa es la planta infectada, pero con tratamiento. Y esto es 4 días después de inoculación. Estamos hablando aplicación a 55 partes por millón. ¿Okay? Es una concentración baja. ¿Sí? Y esto es un ejemplo muy claro de esa especificidad tan directa. ¿En qué sentido? Que esto puede hacer el control, ¿okay?, o la defensa a cantidades muy pequeñas. Puede uno decir, también me lo va a hacer un fosfito. ¿Sí? ¿Okay? Hacerlo con fosfito, un tipo de respuesta de estas equivaldría a aplicar a lo mejor 100,000 partes por millón. ¿Okay? Entonces, si se fijan la diferencia que hay, ¿sí? Y esto lo que nos dice fisiológicamente y metabólicamente es que la parte hormonal en este caso está mucho más precisa, más directa, más en donde debe de estar, ¿sí? Y por eso está en que hace el efecto con tan poca cantidad comparado con lo otro. ¿Okay? Y esto eventualmente genera situaciones de consistencia, efectividad, etcétera, ¿no? Aquí tenemos otro dato también en tomate, pero este es aplicando salicílico, y estos vemos el índice de enfermedad, ¿sí? ¿Sí? Entonces vemos que en el caso de la columna clara es el área dañada, o sea, menos daño comparado con el testigo, y en el otro es la cantidad de salicílico, ¿sí? Mucho más salicílico acá que acá. ¿Okay? Obviamente aquí se aplicó y por eso está en que está la defensa, ¿no?, contra el testigo. Este es otro ejemplo, esto es en uvas, ¿sí? Aplicando salicílico en hojas, vemos la cantidad de salicílico que se encuentra y la cantidad de salicílico que llega a ver cuando se habla. Pero vean la planta infectada, ¿sí? O sea, entonces tiene menos cantidad. Otra vez la planta, ahorita vamos a ver, la planta se defiende, pero a la vez se distrae, entre comillas, o sea, y se distrae en el tema de crecimiento o de hacer otras cosas. Está la aplicación de salicílico para producción de quitinasa, ¿sí? Y vemos cómo aplicando, aquí está la planta sana, que está produciendo quitinasa, es un compuesto de defensa, pero vemos acá cuando se aplica salicílico a 400 partes por millón, la cantidad de quitinasa sube mucha mayor cantidad, y esto obviamente entonces que le da nuevamente más protección a la hoja. Entonces vemos que salicílico aparentemente hace el efecto de manera directa a través de PRs, ¿okay?, de las proteínas, pero también lo hace a través de estimular otro tipo de compuestos, como es este caso, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, yo decía al principio, salicílico se mueve, ¿okay?, ¿sí? y logra entonces hacer una acción sistémica. Bueno, este es el ejemplo de cómo lo hace o cómo se mueve en esta gráfica que tenemos aquí. ¿Okay? Este es lo que hicieron aquí estos autores, es que aplicaron el salicílico. ¿Okay? Toda la primera columna que está aquí abajo, ¿okay?, es una planta control, testigo. ¿Okay? Y esta es la cantidad de salicílico que la planta produce o tiene en el tejido. Y aquí ya viene la parte de la siguiente línea de barras, ¿sí? Ya son, no se lee bien, pero creo que son a las 14, 20, 90 o 100 horas, 150, va en tiempo, ¿sí?, hacia atrás, ¿sí? Y lo que se observa es que aparecen barras fuertes o gran cantidad de salicílico en el tejido. Aquí en este caso la hoja 3, que es esta de aquí, fue inoculada, ¿okay?, se inoculó con un patógeno, y entonces se observa de qué pasa con salicílico dentro de la hoja, aumenta a medida que va pasando el tiempo y aumenta mucho. Pero esta es la hoja que se inoculó, ¿okay?, pero vean qué pasa con las siguientes hojas, ¿okay? También hay estímulos de cantidad de salicílico, ¿okay?, en relación al no inoculado, ¿okay?, por la aplicación. Y esto quiere decir entonces que aquí está el efecto directo, fuerte, y esto otro significa lo que se movió de salicílico. Y estoy diciendo, se movió de salicílico a otras hojas superiores, y eso ya implicará entonces defensa a las hojas más arriba.
defensa protectora, insisto, no es curadora. ¿Sí? Y esto es más o menos lo que está ahorita comentando. Sin embargo, los datos que hay es que no solamente el salicílico hace el efecto en hoja, lo hace también en raíz. De esta manera que se puede aplicar al sistema de radical y lo que hace está en que hace que la planta produzca salicílico, ¿ve?, en la parte aérea. ¿Sí? Y esto también entonces implica que hay abajo y arriba puede haber protección. Y hay datos de que cuando se hacen agregados, por ejemplo, con húmicos, hay mejor respuesta todavía. ¿Sí? Y aquí pues estaría hablando mucho del tema del húmico, posiblemente del efecto positivo que tienen los húmicos desde el punto de vista de la condición del suelo, ¿no?, que pueda favorecer ese efecto. ¿Okay? Yo decía hace un momento que, que los salicitores de este tipo, y muchos otros, una, son preventivos, y dos, hay que estar aplicando con mucha frecuencia. ¿Por qué es esto? Y es la manera que pueden funcionar. Básicamente lo que tenemos, y este es un ejemplo de tratamientos de salicílico en tomate, y cómo se aumenta la cantidad de salicílico y cómo se pierde la cantidad de salicílico en el tejido. Y en este caso, aquí es horas después de la aplicación, ¿sí?, y esto es cantidad de salicílico. Y aquí vemos, son diferentes tratamientos, simplemente tratemos de ver el que está aquí con el triángulo oscuro, que es el salicílico, el tratamiento salicílico. Aquí está la aplicación, y vean que una primera aplicación sube un poquito, pero luego baja. Una segunda aplicación, hay mucho incremento, pero vean que no dura mucho tiempo. Y luego después viene una tercera, ahora sí dura más. Hay el dato de una cuarta y dura más tiempo. ¿Qué está pasando? Que en la primera aplicación se lo acaba muy rápido. Segunda aplicación empieza a acumular, tercera aplicación empieza a acumular más. Entre una fecha y otra, en este caso son 8 días. Entonces, si yo aplico salicílico ahora, dentro de 15 días ya no hay nada lo que apliqué hoy. Entonces, la respuesta se acabó. Y en este caso, recuerden, es el salicílico que apliqué, es el que se va a mover. Y ya se mueve, pero en 15 días se pierde. Entonces, esto nos lleva mucho a que la parte, en este caso, como otros salicitores, hay un tiempo de vida, entre comillas, química del producto. Entonces, tiene que estar viniendo y hacer aplicaciones continuas. ¿Para qué? Para estar teniendo este tipo de curvas aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Y estar tratando de tener el tejido protegido. De ahí es donde yo decía, no son vacunas per se en el sentido de las conocemos. Es una vacuna temporal. ¿Por qué? Porque hay que mantener allá adentro una concentración. Y si yo mantengo esa concentración, se van a estar activando proteínas PR y se van a estar activando la formación de fitoalexinas de diferentes tipos. Entonces, vemos este efecto que tenemos aquí, que aquí está más o menos lo que yo comentaba, y entonces esto implica pues de que hay que estar con aplicaciones periódicas. No se puede uno apliqué al principio y ya me olvido. No, este es un tema de estar entrando de manera continua. Insisto, siempre es de cuestión preventiva. El tema de dosis de salicílico, aquí está, está muy mala la imagen, pero aquí está aplicado salicílico con infección, con infectado, pero con salicílico. Aquí vemos el tema de aplicación de salicílico semanas post inoculación. Esto es en cantidad este es el caso de virus del tabaco. ¿Okay? Aquí está expresado en absorbancia, pero se refiere a la cantidad de virus que hay, y vemos cómo la cantidad de virus se reduce por las aplicaciones de salicílico. ¿Okay? Eventualmente llega otra vez, alcanza el testigo. Entonces, pero cambia pues esta cuestión de tener que estar aplicando o no aplicar. Esto también es con tratamientos, inoculaciones, y aquí vemos el testigo. ¿Okay? Aquí está
con tratamiento de salicílico, 250, y en 250 hay muy buen efecto, ¿okay?, para protección. Vemos que a 500 ya empieza a haber problemas. Sí hay problemas con exceso de salicílico. A medida que va subiendo uno la concentración, mejora. El límite aparentemente anda en 400 partes por millón. ¿Okay? Este es otro ejemplo también de tratamientos de salicílico, y aquí vemos 500 ya hay problemas, 700 hay más problemas. Este tipo de efecto de 500, 700 partes por millón es lo que eventualmente atrajo la atención de generar o de hacer y formular el acilbenzolar, porque trabaja muy parecido al salicílico, pero no hace daño. ¿Okay? El punto es de que entonces uno puede estar trabajando con el salicílico abajo de en 400 partes por millón, normalmente no hay daño, y lo único que tengo que hacer es estar aplicando seguido, continuo. Y aquí es un tema de costo, ¿okay?, comparando un salicílico con un acilbenzolar, ¿okay?, pero depende de la frecuencia y depende mucho de la concentración que uno esté manejando. Y aquí está el daño, el tema más claro con la aplicación de 700 partes por millón. Entonces, depende mucho de cómo maneje esto uno a nivel de campo para evitar este tipo de daños y estar dentro de rangos seguros donde funciona el ingrediente activo. Jasmónico es la otra hormona de defensa muy importante, el jasmónico. En este caso es ejemplo de Pythium en Arabidopsis, pues, días después de la inoculación en relación a plantas con problemas de enfermedad, y vemos cómo que cercón enfermedad, aquí está el no inoculado. El no inoculado está con plantas sin daño, y aquí vemos al 100, que están bien todas las plantas. Vemos que está inoculado con jasmónico, vemos que se mantiene muy a la par, así, ¿sí? Pero en cambio vemos que el inoculado, todas las plantas eventualmente se van a ir dañando. Aquí está un tratamiento de jasmónico, inoculado con jasmónico, inoculado sin jasmónico. Jasmónico es muy importante para los necrótrofos, ¿okay?, todos aquellos patógenos que están viviendo, entre comillas, de tejido muerto. Y jasmónico es muy específico para eso. Salicílico es lo contrario, es para los biótrofos. Y esto genera a veces entonces un cruce que se tiene que decidir qué tengo más o qué me espera más que voy a tener. Y depende de qué tipo de patógeno voy a tener, debería de ser la decisión: uso salicílico o uso jasmónico. Y si los mezclo, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de mezclas de estos dos ingredientes. Entonces, otro ejemplo de jasmónico que está muy documentado es en lo que es nemátodos, ¿sí? Y las aplicaciones de nemátodos, ¿sí?, regulan y reducen la cantidad de ataque de nemátodos que hay en los tejidos. Y vemos ahorita, vamos a ver también que hay el efecto en el tema de insectos, el caso del jasmónico. Entonces, jasmónico cada vez se reconoce más como un buen elemento hormonal para el tema de la defensa de las plantas. El etileno, yo decía en un principio, es una hormona elicitora defensa, por un lado. Por otro lado, cuando uno habla del punto de vista fisiológico, la hormona es una planta, entre comillas, mala. A una planta le falta agua, forma etileno. Exceso de agua, forma etileno. Cualquier cosa que le duela a la planta va a formar etileno. El etileno es muy conducente a la muerte de tejido, ¿sí? En cambio, cuando lo pone uno en este esquema, dice, entonces, ¿cómo es que es bueno? Cantidades bajas de etileno sí son favorables desde el punto de vista de inducción patógenos, pero no es acción sola. La poca acción positiva que tiene etileno la hace junto con el jasmónico, ¿okay? Y no ponemos a etileno aparte como una hormona elicitora, ¿no? Siempre va a estar haciendo algo un poco con el tema de jasmónico, y por eso se le habla de una ruta de jasmónico-etileno. Y lo que pasa está en que ambos activan este gen. Este gen está en la base de datos de genes, un gen
protector, patógenos. ¿Sí? ¿Okay? Y esto induce proteínas PR. Y lo que pasa está en que etileno tiene una función para esto y jasmónico también la tiene. De tal manera que cuando están los dos, hay un efecto sinergístico, ¿okay?, hacia este gen. ¿Sí? Y entonces hay mayor resistencia al patógeno. Pero es en este esquema. Si etileno trabaja solo, casi no tiene acción en esto. Tiene que haber jasmónico para que esto funcione. Por ahí se han estado trabajando en formulaciones mixtas. ¿Sí? Algunas empresas están visualizando el hacer una formulación a base de un poquito de etileno y jasmónico. Jasmónico aquí en México no lo encontramos, ya hay en Estados Unidos y China, por supuesto, y la India, otros lugares, como producto formulado. No es barato, para nada ahorita, no es cosa de que dijeran, vamos a aplicar jasmónico, no, o sea, no. Costo es muy alto. Pero una vez que los chinos lo masifiquen, eso va a venir para abajo y no va a haber problema, va a haber mucho jasmónico en el mercado, ¿no? Y tiene muchas funciones además de lo que es esto, muchas funciones desde el punto de vista fisiológico. Va a ser una excelente herramienta cuando esté disponible. No tenemos 2 años trabajando con jasmónico, pero para objetivos de calidad de fruto y una serie de cosas, ¿no? Y buen ingrediente. Y este tema de aquí, esta combinación, ¿verdad?, que hace jasmónico y etileno y es favorable entre ellos, aquí se expresa, ¿sí? Esto es esta parte de estos estudios de biología molecular, y lo único que nos dicen estas figuras aquí es que entre más oscuro esté un punto ahí, es que el gen se está expresando más, o la proteína, muy expresada. Entre esté menos oscuro, quiere decir que la proteína no se expresa. Entonces, ¿qué es lo que se observa aquí? Estos son diferentes genes de protección, ¿sí? Y vemos cómo en todos los casos, ¿sí?, cuando está el etileno y jasmónico, es donde está la mayor cantidad de reacción, la mayor cantidad de respuesta de la proteína protectora, el gen protector. Entonces esto también nuevamente sustenta de que esa mezcla es favorable y funciona mejor cuando si está solo el jasmónico o solo el etileno. Entonces esta idea de una formulación mezcla vale, pero siempre tiene que ser bajo el esquema de que etileno va a ser una cantidad pequeñísima, baja, no puede ser cantidad alta. ¿Por qué? Porque hace daño desde otro punto de vista fisiológico. Y yo comento de la mezcla ahorita del jasmónico etileno porque es positiva, y uno podría pensar, les dijeron que el salicílico es bueno, el jasmónico es bueno, y los mezclo, ¿okay? Y aquí tenemos una situación un poco contraria, ¿sí? Podríamos tener esta situación de que aquí está un patógeno biótrofo y tenemos un patógeno necrótrofo o un insecto. Entonces sé que lo va a atacar el salicílico, lo va a atacar el jasmónico, ¿sí?, y son buenos en ello. Y ahí va la ruta de cómo lo pueden hacer, ¿sí? Aquí son diferentes genes, hasta que llega al gen de defensa patógeno. Y por su lado puede venirse acá, jasmónico, y hace diferentes acciones para echar genes de defensa, patones necrótropos o insectos. O sea, cada uno tiene su ruta muy clara. Sin embargo, aquí hay una situación. Vean en el biótrofo con el salicílico, viene aquí, vienen las flechitas. Cuando hay flechitas, todo es bueno, síguele. El problema es cuando aparecen estas aquí. Aquí hay algo que está siendo inhibidor, ¿okay? ¿Y esto qué es? Que entonces cuando están juntos, esta reacción que viene para acá, aquí no se puede dar, si es que hay salicílico. Salicílico inhibe esta reacción aquí, ¿okay? Y entonces, ¿qué pasa? Que no se va a dar este gen de defensa. Entonces no podemos juntarlos con mucha facilidad, esos compuestos, ¿okay? ¿Y qué es lo que hay que hacer aquí? Estar alternando. Y si decimos cada 15 días, entonces entraría con un salicílico, a la siguiente semana con un jasmónico, un salicílico, un jasmónico, pero juntos, en alta cantidad, nos generaría esto, ¿okay? Y esto entonces pierde uno la efectividad de ambos productos. Y aquí está, o sea, también marcada esta cuestión de los genes, ¿sí? Aquí están los genes PR1, PR2,
este es gen de jasmónico, este es gen de salicílico, y vemos cómo aquí están, en cada caso, vean cuando están, aquí está, por ejemplo, el jasmónico, ¿okay? Solo jasmónico, aquí está algo expresado, aquí ya está con los dos, se expresa menos, aquí está expresado, está con los dos, casi no se expresa, aquí están los dos, casi no se expresa. Ya, okay. Entonces vemos cómo sí hay el ajuste de la reacción, cómo se va dando y cómo entonces no necesariamente son complementarios, sino que son opuestos. ¿Okay? Entonces cuidado con las mezclas en un momento dado. Bracinos. Brasinoesteroides es una hormona relativamente nueva en el mercado, tiene muchos años que se descubrió. No es barata, pero es buena desde el punto de vista de muchos efectos fisiológicos y en esto también. Aquí hay diferentes tipos de compuestos, actúa como elicitor en biótrofos, puede ser foliar al suelo. Esta no activa PR1, tiene otros genes a los que activa, y no cambia la concentración de salicílico. Uno pone brasino, salicílico no se mueve, comparado con otras situaciones que hay, y es una ruta diferente al salicílico. Pero ¿qué se observa con brasinoesteroides? Hay muchos datos en virus en particular. ¿Okay? En virus se ha generado mucho más información con bracinos que con salicílico. ¿Okay? Y este es en el caso de virus de tabaco, con aplicaciones de bracinos, y vean aplicaciones de 19 partes por millón, ¿okay? 98 partes por millón, nada más como referencia. 1 gramo por litro son 1000 partes por millón. 1 gramo por litro. Entonces, si estamos hablando aquí que tenemos 100 partes por millón, estamos hablando de 0.1 gramo por litro el activo. Nada. Y con eso genera una reacción positiva de cuestión de defensa. Aquí tenemos brasino versus tratado, control versus tratado. Y aquí estábamos también viendo situaciones en arroz, también para el suelo, en situaciones de aplicaciones con bracinos que pueda inducir a veces en suelo, a veces dependiendo del cultivo y dependiendo del patógeno, a veces hasta resulta en este caso contrario, ¿sí? Y hay más daño. Entonces hay todavía falta, y lo quiero poner esto nada más porque no está todo realmente comprobado en la parte de suelo, que hay un poco más de controversia de suelo si hace bien o hace mal en ese caso. En el caso de virus está bien manifestado, aquí está en Arabidopsis, esto también son cuestiones de tabaco, hay virus de tabaco, pero aquí está la cantidad de virus que hay en el tejido, ya sea aplicando el brasino, y vemos cómo va habiendo, este es el testigo, ¿okay? Vemos cómo hay mucha mayor cantidad que cuando está el brasino. ¿Qué es aquí? Y vean que sube mucho. Este es un antibrasino. O sea, aplica uno y la planta no hace brasinoesteroides, bloquea todas las señales de brasinoesteroides en la planta. ¿Y qué pasa? No tiene brasinoesteroides y hay mayor cantidad de virus comparado con el testigo. Entonces eso también nos dice que en bracinos tiene que ver dentro de otro proceso, sí. Okay. Hay también situaciones de, este es el virus mosaico pepino, este es pepino también, vemos como testigo, aquí está con la cantidad de daño celular, se rompe la célula y suelta sus contenidos internos, ese es daño de algunos patógenos y estreses, y vemos cómo la cantidad de lo que hay que se sale con brasino, en este caso es igual, pero vean que otra vez no hay bracinos y va a subir mucho. Entonces siempre la presencia de bracinos va a ser de alguna manera un regulador del tema ¿no? ¿Sí? Y muerte celular, aquí en esto también, aquí es un análisis que se hace de que si se marca mucho azul, las células aunque no se ve el daño total, por dentro ya se están muriendo las células, ¿sí? Y en esto se observa cómo las plantas con virus, ¿okay? En este caso
está muy oscura, hay mucha muerte, aquí hay mucha más muerte, aquí hay menos muerte. Entonces, otra vez se está defendiendo de alguna manera la planta cuando hay aplicaciones de veracinos. Estaba el tema que decía del etileno como licitor. Etileno, te decía, tiene muchas funciones, ¿okay? Sí. Pero etileno no lo podemos aplicar en la planta, es gas. Entonces normalmente se tiene que usar etefón, que es un compuesto. Y el etefón, cuando uno lo aplica a la planta, se convierte en etileno, y ahí es donde está cualquier efecto etileno que uno quiera, es a través de etefón. Esto tiene mucha influencia en los estreses abióticos, o sea, muerte de tejidos, etcétera, ¿sí? Y también hay influencias de aplicar etefón en las PRs, ¿sí? Aquí está 24 horas de exposición a etefón, ahí está el PR. Agua contra etefón, aquí está el PR. Y vean que hay otras PRs, ¿sí? Cuando se hacen aplicaciones de etefón. Entonces, sí hay los efectos de etefón, etileno, en lo que es defensa plantas, y eso está documentado, ¿sí? Y hay una relación entre salicílico y etefón interesante, donde vemos que salicílico más etefón hay sinergismo, ¿no? Aquí está el etefón, ¿okay? Y cuando no hay salicílico, vean que no hay expresión de gen. Hay mezcla con salicílico y hay mucha expresión de gen. Entonces, esto otra vez, en ellos dos sí hay. Entonces, es muy importante las sinergias que puede haber entre hormonas para generar mayor efecto positivo. Citocininas es la otra hormona. Infección normalmente reduce, cualquier infección patógeno reduce citocininas en los tejidos, ¿sí? Estas son las citocininas que hay, pueden ser naturales, sintéticas. ¿Qué se observa en las plantas con ataque, por ejemplo, de pseudomonas? Esto es con un esquema muy particular de tinciones. Esto es testigo, mucha citocinina. Esto es el infectado que muestra poca citocinina a través de esta metodología, ¿sí? Entonces hay pérdida muy fuerte y eso entonces hace la planta más débil y más débil, más débil, de tal manera que es atacada en mayor cantidad. Esto es lo que se observa con tratamientos de citocinina, pues, ¿sí? Y vemos cómo aplicando quinetina 3 parts por millón hay muy buena defensa comparado con testigo. O vemos esta otra citocinina, tiazurón, con 0.04 parts por millón, ¿okay? Comparado con testigo. ¿Cuál es la diferencia de estas dos quinetinas? Tiazurón. Tiazurón es 100, 500 veces más potente químicamente que la quinetina y por eso hace el efecto. Entonces, pero veamos que sí hay entonces una respuesta positiva al tratamiento de este tipo de herramienta. Abscísico tiene relación con estrés hídrico, abscísico cierra estomas en las plantas. ¿Qué pasa con lo que se ve en la parte de resistencia? Vemos cómo aquí está cantidad de patógeno en la planta. Testigo, testigo, aquí está abscísico y vean que está igual, o sea, no se mueve. Pero vean que se aplica, por ejemplo, un tiazol, el BIT, y el BIT sí reduce el patógeno. Pero vean, se mezcla con abscísico y sube otra vez. ¿Qué nos está diciendo eso? Abscísico va a incrementar el problema de patógenos. Entonces, abscísico, hay formulaciones de abscísico, sí, y abscísico es muy bueno como antiestrés, agua, sales, temperatura. Pero lo que estamos viendo es que es un malo antiestrés patógenos. Entonces ahí estamos en una contradicción como para poderlos usar o mezclar, ¿sí? Esto también es equivalente también, esto es el testigo sin nada, ese es el testigo con el tiazol, y inoculado, y vemos que hay respuestas de expresión de un gen, ¿sí? Aquí se está expresando un gen de protección de patógeno, pero cuando tiene abscísico el gen ya no aparece. Entonces vemos que abscísico, cuidado porque es antagónico y no habría que abusar de él. Bueno, usarlo ahorita sí se puede usar, pero está muy caro, sí está en el mercado, ¿sí? Pero es muy caro y obviamente que para este propósito no sería lo indicado, ¿no? Nada más para protección. El tema de virus, hormonas, bueno, lo hemos comentado,
Es un tema también muy similar a todo lo que hemos visto, ¿sí? Está el salicílico, los bracinos involucrados, y los bracinos salicílicos están involucrados en virus. Bracinos va a trabajar nada más en la hoja infectada, no se mueve. Salicílico sí puede hacer la acción aquí, pero salicílico se puede mover, ¿sí? Se puede mover. ¿Sí? ¿Qué está favoreciendo al virus abscísico? ¿Sí? Decíamos ahorita, va a estar favoreciendo y etileno. ¿Sí? Y esto va a venirse para acá, lo va a hacer sensible, se va a venir para acá, lo va a hacer sensible. Entonces hay cosas que pueden hacer sensible hormonalmente hablando, y hay productos o ingredientes que lo van a hacer más tolerante a cualquier problema. Ahora, en la medida que uno aplica productos de este tipo, estamos haciendo que la planta se excite a hacer, ¿okay?, compuestos de defensa. Estos son los detalles de esto. Esta es una planta, este es arroz, ¿sí? Normal, ¿okay?, ¿sí? Donde este gen, ojo, este gen es un gen de antipatógeno. Este tiene mucho más gen antipatógeno, y vemos que toleran mucho mejor el problema patológico, entonces tienen menos daño de hoja. ¿Qué pasa en esta competencia? Y vean cómo esta hormona auxina, ¿okay?, ¿sí? ¿Qué pasa en estas tres líneas comparando el contenido de auxinas? Y vemos que la que es normal tiene mucha auxina, la que tiene los genes antipatógeno tienen menos auxina. Auxina es crecimiento en las plantas. ¿Okay? ¿Qué pasa con el crecimiento vegetativo de estas líneas que están aquí? El normal, que tiene mucha auxina, pero que es sensible, tiene más crecimiento. El que es con más protección, produce menos auxinas, crece menos. Bien. Y aquí está un corte anatómico de tallo de lo que es el normal versus el que es con mucha defensa, y se nota el alargamiento de las células más grandes, más ordenadas, más crecimiento. Sí hay una competencia entre lo que es inducirlos con los elicitores en relación a crecimiento, y es algo que hay que tener cuidado entonces en un momento dado, porque cualquier desequilibrio nutricional que uno tenga va a fastidiar a la planta. Estos son otros ejemplos. Esto es arroz, que es el mismo ejemplo desde el punto de vista planta normal, planta con resistencia, porque tiene los genes estos, pero tienen menos crecimiento. Inclusive se ha afectado el sistema de raíz y obviamente el tamaño de las panículas. Entonces vemos, y esto es lo mismo, la altura de la planta es mayor siempre en plantas normales o plantas que tienen más resistencia, ¿ve?, que estas. Planta raíz más en la planta normal. Planta normal más sensible a daño, ¿ve?, la más fuerte a daño, que se protege sola porque tiene los genes que la protegen, tiene menos crecimiento y tiene menos granos, ¿ve? Entonces es un equilibrio medio complejo que implica que te hay que tener muy bien a la planta desde todos los demás puntos de vista, ¿sí? Decíamos el acibenzolar. El acibenzolar no es una hormona como tal, pero es un producto que hace un trabajo muy parecido a lo que hace el salicílico, ¿sí? Y de ahí que acibenzolar es la molécula que se ha quedado como la referencia desde el punto de vista de resistencia inducida, ¿sí?, porque hace mucho el trabajo muy similar, pero no es una hormona ni químicamente se parece al salicílico, ¿sí? Y en este caso es menos tóxico, pero sí es muy competitivo con crecimiento, algo que no tiene mucho el salicílico. El salicílico inclusive incrementa crecimiento vegetativo y otros factores, otras condiciones de la planta. Este también es efectivo vuelo suelo raíz. Esto es bueno para estrés abiótico también, pero vean que también echa a andar los genes PR1, igual que el salicílico. Y no tiene relación a otras hormonas elicitoras. Funciona, hay muchos ejemplos de aplicaciones de acibenzolar, ¿sí? Y otra vez, aplicaciones de acibenzolar siempre van a echar a andar el tema de los PR1, ¿no? Eso también está muy comprobado. Está el tema de los elicitores, que ya habíamos comentado un poco, aquí nomás lo quiero especificar.
Este caso es mezclar, aquí está el efecto jasmónico, y vean ustedes cómo esta es la primera hoja y la segunda hoja de la planta. Y vemos, perdón, aquí está el acibenzolar, hoja muy sana, hoja relativamente sana. Jasmónico, no mucho efecto, pero vean, los mezclo, y como que no hace mucho efecto en esta ya hace un poco efecto, pero esta ya empieza a tener algunos daños que cuando estaba el acibenzolar solo no tenía problemas. Cuando hay agua vemos que están infectados, pero ya está con daños, que no está protegida. Y aquí vemos esta otra con salicílico. Esto es con Coletotrichum. Entonces también aquí depende de qué patógeno tengamos. Pero vemos que esta mezcla es mala, ¿sí? Por ejemplo, querer mezclar acibenzolar con jasmónico no funciona. Y aquí está el número de lesiones, ¿sí? En este caso, en pepino, vemos que con acibenzolar no hay lesiones, con jasmónico sí hay, pero vemos entonces como en esta de que no había, en acibenzolar, cuando se mezcla con el jasmónico, aparecen. Entonces, y está el jasmónico solo, también está con problemas. Entonces, esta mezcla definitivamente no es la más aceptable para lo que es. Y esto es más o menos las explicaciones que estaba dando ahorita. Y aquí otra vez aquí, vean ustedes, este es un gen también expresivo para defensa, el Chi2. Con jasmónico no se expresa mucho con acibenzolar, pero vean que cuando se mezcla ya se expresa menos. Entonces vemos cómo hay pues entonces una acción muy definida de que puede ser o que puede haber antagonismos hormonales en mezclas. Entonces otra vez es cuestión de precaución. Contra insectos, lo que está muy comprobado contra insectos es el tema de jasmónico. O sea, ¿sí? Jasmónico bloquea mucho el tema de ataque de insectos, en términos generales. Sin embargo, cuando uno aplica jasmónico echa a andar también varios genes, ¿sí? Pero estos a la vez echan a andar la formación de diferentes compuestos, ¿sí? Y estos compuestos son los que actúan en contra del insecto, ¿sí? Y aquí hay un tema interesante, el efecto de jasmónico, ya sea porque va a hacer barreras químicas, por ejemplo, o biológicas. Jasmónico hace muchos tricomas, ¿sí? Y los tricomas ya son barrera defensiva anatómicamente, ¿sí? Sin embargo, hace otros tipos de compuestos, ¿sí? Que son barrera química, ¿sí? Y estos provocan repelencia o toxicidad. Entonces vemos que jasmónico tiene mucha función en este sentido y está siendo como un potencial muy interesante. China ya lo tiene en sus programas y la India también, ¿sí? Para el tema de insectos. Pero ellos allá lo tienen barato. ¿Sí? Y algo interesante es cómo es que repele, por qué repele o por qué no le llegan tanto a los insectos. Este es el peso de larva, este es el caso de un lepidóptero, ¿verdad? Peso de la larva, días de posinfestación. Aquí está jasmónico, ¿sí? Aquí está otro elicitor, aquí está la mezcla contra el testigo. Y vemos este vaso en particular, ¿no? Es así. Y este es el peso de la larva, aquí está el testigo y aquí están los compuestos solos. Aquí está cuando está la mezcla y vemos cómo sube. Sí, el peso de la larva sube, perdón, este peso de la larva, no miento, este es el testigo, perdón, este es el testigo, ¿sí? Ahí va aumentando el peso de la larva. Estos son con los tratamientos de estos elicitores, ¿sí? Y vean que pierde peso. ¿Qué es lo que han encontrado? ¿Sí? Básicamente porque cambia el sabor del tejido. Jasmónico cambia el sabor del tejido. Entonces el insecto ya no come y pierde peso y muere. O sea, lo ponemos a dieta forzada, punto. Jasmónico, de hecho, proviene, el nombre lo dice, proviene de jazmín, de las flores de jazmín, ¿sí? Entonces, si uno huele jazmín, tiene un olor muy específico, qué sé yo, y aparentemente ese tipo de aromas, ¿okay? De volátiles que tiene el jasmónico y que provoca este cambio aquí, ¿no? Y de tal manera que el insecto no come. Y eso es lo que, en donde está el efecto hacia los insectos, desde ese punto de vista. Silicio como elicitor no es hormonal, pero también se conoce que tiene cierto efecto, ¿sí? Antipatógeno. Y el efecto antipatógeno lo tiene porque
actúa como una importante barrera. ¿Sí? ¿Sí? Y también se conoce que genera a veces ciertos efectos de lo que es señales hormonales, ¿no? Echa a andar proteínas PR, echa a andar fitoalexinas, es una activación enzimática, o sea, sí hace su trabajo, ¿okay? Silicio como tal. Pero silicio dentro de lo que son salicílico o jasmónico o etileno, en realidad lo único donde entra la aplicación del silicio, ¿okay? Es una acción mucho más, se brinca mucho de esto y llega hasta acá esta parte muy directa, ¿no? Entonces aparentemente le saca mucho la vuelta a esto. Hay algunas acciones aquí muy superficiales en realidad, ¿eh? Entonces activa de una manera más específica lo que es la acción de las proteínas PR. Alga marina como licitor, sí. Algas marinas, aplicaciones de algas marinas a esta concentración, echa a andar PR1. Estamos hablando 5%. 5% son 50,000 partes por millón. Y ahí hace el efecto. Comparado con un salicílico que se los va a hacer a 300 o con un jasmónico que se lo va a hacer a 50. ¿Sí? Entonces cambia mucho la potencia de cada uno. Y por otro lado, las algas se ha reconocido que cambia mucho en la efectividad que pueden hacer a diferentes patógenos. Si lo hace, por ejemplo, contra Pseudomonas syringae, contra Eurenígena, pero casi no lo hace contra campestris. Entonces cambia mucho la funcionalidad de eso. Y de lo que se sabe dentro de las diferentes acciones de las algas es que echa a andar esta enzima, y este es importante, es el marcador, ¿sí? Es un marcador de esta enzima, que esta enzima tiene relación como activador de defensa. Entonces, ahora, ¿qué parte de toda esa composición, decíamos, de las algas marinas de la que es el efecto? No sabemos. Entonces, ese es el todo de la alga marina, lo que llega a ser este tipo de actividad. No es la parte hormonal, me queda claro, o debe quedar claro. Quitosano también es otra, que esta sí hace un cambio de contenido hormonal, y básicamente aquí vemos la aplicación de quitosano en lo que es salicílico o jasmónico. Y en todos los casos, estas barras claras que vemos es cantidad, en este caso salicílico, y en estas otras vemos que lo que hace está en que baja jasmónico. O sea, tiene acción diferente dependiendo del tipo de hormona. En una lo sube, en otra los baja el quitosano. De tal manera que quitosano hace una barrera física, pero también sabemos que está haciendo una acción hormonal. Y quizás la combina de las dos es lo que permite el efecto que sabemos que hacen los quitosanos en este sentido. Aquí están algunos tratamientos de lo que se puede obtener con las aplicaciones de quitosano. Y esta es de las últimas. Las plantas, así como se defienden contra el patógeno también se defiende de las plantas. Y este es un ejemplo de ello, ¿sí? Este es arroz, ¿sí? Contra con este hongo, ¿sí? Y esta es la planta normal, ¿sí? Y lo que hace la planta normal es que viene y descompone desde acá, desde que hace contacto, trae este compuesto, el patógeno, y el patógeno va, entre comillas, a atacar al jasmónico, ¿sí? A que baje la cantidad de jasmónico y no haya jasmónico. Y si ocurre eso, entonces puede hacer el daño que quiere hacer y sobrevivir, ¿sí? Y de esto ya se ha encontrado de que hay mutantes de arroz, ¿sí? Que no tienen ese compuesto. Y cuando no tiene ese compuesto, entonces el jasmónico se mantiene intacto en la planta se defiende y no le pasa nada. Entonces no es de un solo lado la cosa, es de los dos. Entonces aquí esa es una de las razones por qué a veces se habla entonces de las variantes de las cepas de hongos o bacterias que van a estar atacando a las plantas, porque pueden ir teniendo diferente manera de cómo tratar de quedarse en el tejido vegetal. Y esta es una de ellas, a través de alterar
la cantidad que hay de hormona presente en el tejido, en la planta. Y eso es un tema muy, muy interesante, nuevo. Finalmente es el tema de senescencia de tejidos. Todos los tejidos que sean atacados o que tengan un problema fisiológico van a senecer. Senescencia implica pérdida de proteínas, pérdida de clorofila, todo eso. ¿Qué hormonas están metidas en este problema? Etileno y jasmónico, y principalmente etileno. Entonces, cuando a una planta le va a doler algo, va a ser esto. Y en la medida que una planta va a ir cayendo a esto, va a ser mucho más sensible a todos los ataques de todo. Entonces, aquí es importante esa permanencia de follaje funcional no senescente para que la planta se pueda defender más en todos los otros sentidos, ¿no? De esto, obviamente, que desde que llega el patógeno va a ir tratando de hacer diferentes acciones y va a llegar a un punto que va a llegar a inducir a que el tejido haga etileno por tanto daño, y este etileno entonces es lo que va a generar senescencia y su sensibilidad a que pueda ser atacado. Entonces, si lo tenemos eso bajo control, entonces puede ser mucho más fácil todo el proceso de defensa de la planta. Finalmente, hay todo un tema, decíamos, de hormonas en las plantas, pero las plantas están con estrés biótico y abiótico, todos los días, a toda hora. Y en esto, obviamente, que entra la parte hormonal. Y cuando vemos esto, aquí lo tenemos, cómo podemos tener el estrés abiótico por un lado, el estrés biótico por otro lado. Y vemos cómo empiezan a participar una serie de hormonas, de genes o de proteínas en todos estos procesos. Si es el tema abiótico, van a entrar diferentes acciones para que se hagan raíces laterales, grosor, transpiración. Hay todo esto que la planta trata de defenderse y con esto tolera sequía, por ejemplo. Pero cuando es un estrés biótico, se viene por el lado de salicílico, aquí viene por el lado de jasmónico, por el lado de abscísico. Y esto tiene otra función, pero cuando hay esto, entonces puede haber menos crecimiento vegetativo y viene el tema entonces tolerancia a enfermedad. Vean que no necesariamente están totalmente cruzados, hay ciertas etapas que están cruzados, nada más. Esto está reconocido. Cuando una planta tiene un poco de sequía, cierra estomas por efecto hormonal, y en la medida que cierra estomas hay menos entrada de patógenos por los estomas. Si abre estomas, habrán puertas abiertas, entre comillas, ¿no? Además del contacto directo con la cutícula. Entonces, hay esta parte de aquí que es importante reconocer. Finalmente, entonces, vemos que todo este tema de la relación de hormonas con la resistencia inducida tienen que ver con diferentes situaciones. Tipo de cultivo, condición del cultivo, es la relación planta-patógeno. Todo este balance hormonal está ligado en relación, ¿qué son protagónicos? Son protagónicos, decíamos, son protagónicos salicílico, jasmónico, etileno. Secundarios, o sea que sí pueden actuar, pero no hay mucho en ello, son estas dos. Negativas son giberélicos. Giberélico siempre está reconocido que puede hacer a la planta más sensible. Pues, cuidado. ¿Sí? Y nutrientes, exceso de nitrógeno, porque hay exceso de giberelinas, también va a ser un tema de más sensibilidad. Y lo otro es, ya tengo un producto, X producto, pues hay que estar claro con la efectividad que tiene cada ingrediente, en la efectividad, si hay antagonismo entre ellos, el costo. Si lo vamos a mezclar o va a entrar solo, recuerden esta secuencia. Bioestimulante es bueno, actúa como licitor, no sabemos por qué, pero está ahí también como un auxiliar importante. Los ingredientes no hormonales a tipo acibenzolar o otros que puedan hacer cambios hormonales, como hablábamos de algunos de ellos, y el sistema de aplicación. La aplicación continua es un requisito indispensable en este tema. Todo esto nos indica entonces que hacia adelante el tema de tener productos hormonales que puedan entrar en la dinámica de tolerancia a enfermedades, siempre desde el punto de vista preventivo, ¿sí? Va a ser o es una herramienta. Y digo es o va a ser porque sí es cierto, hay salicílico en la farmacia,
no hay formulación, hay una o dos formulaciones en el mercado que es salicílico. El punto ahí importante es, ¿tiene la concentración suficiente para llegar a los límites que se requieren? O las formulaciones que hay en el mercado que traen la etiqueta que dice salicílico, pues a lo mejor dice la etiqueta, traigo 400 partes por millón de salicílico, pero eso lo van a meter en 400 litros, ya están aplicando nada, que en realidad para el punto de la defensa no va a estar funcionando. Cuando hablamos 400 es 400. Entonces esto es un tema muy importante desde el punto de vista de no nada más que haya la etiqueta, sino que el contenido o la cantidad que esté aplicando se ajuste a lo que deba hacer. Ese es el que más hay ahorita en el mercado. Hay el tema de ciertas citocininas que veíamos el ejemplo ahí. Jasmónico no hay en el mercado actualmente. Brasinoesteroides, otra vez es un tema de, hay formulaciones con los brasinoesteroides en etiqueta, hay que verificar bien el tema de contenido que trae para que uno esté aplicando las concentraciones que se requiere para hacer este efecto. Entonces no es nada más de tener las cantidades, sino aplicar lo que requiere. Y esto va mucho en función de concentración. ¿Por qué? Porque la funcionalidad está en base a eso, a concentración. Entonces, y ese es el mensaje que habría que estar pasando de estos tres ingredientes que son importantes. Etileno, aunque lo hablamos de él, mi sugerencia es, sí entra dentro del proceso, pero creo que le damos suficientes castigos a la planta, que la planta solita hace su etileno, o sea, sin problema, ¿no? Entonces, mejor no meternos en esa parte, ¿no? A menos que alguien sea muy cuidadoso y proteja muy bien a la planta de esos puntos de vista. Pero eso es todo, y quedo atento a lo siguiente. Muchas gracias a ustedes. ¿Alguien que guste preguntar, por favor? Algunas 2 preguntas. ¿Quedó claro? No. ¿O no? Aquí está el doctor, ¿eh? Me dijo que él cobraba después de la conferencia, Bueno. cualquier asesoría. Bueno, Adelante. a tu derecha. ¿Se pueden parar, por favor, y dar su nombre y empresa? Así sentado. Párense, por favor. Gracias. Bueno, Adrián Angulo Bojorquez, asesor independiente. Doctor, una pregunta. ¿Podemos usar el etileno? A ver qué respuesta tiene, mejor dicho, mire. En el mes de diciembre, en esta región, ya empezaba a producirse tomate. ¿Qué opina usted? Nosotros hacemos un deshoje, dejar la hoja ahí tirada para que empiece a producir etileno y acelerar más la producción. ¿Qué opina de eso? Defoliar, estás queriendo, defoliar, ¿qué tan cerca de tu cosecha o inicio de cosecha? ¿Ya en ese momento estás? Normalmente ya vamos a empezar a cosechar. Recuerde que el etileno usted mismo lo produce. Claro. Cambio, acelera, ¿verdad? Entonces, pues, normalmente queremos cosechar más rápido a veces, porque el precio así lo demanda. Pero ya la fruta ya está a esa zona. Okay. Ya está esa zona. Se le hace un deshoje en ese tiempo más o menos para acelerarlo un poco. Pero muchos dicen hay que tirar la hoja, hay que sacarla, porque produce botritis principalmente, se enferman las hojas. Pero mi idea es siempre que les digo, no, ahí déjenla. Si quieren acelerarlo el cultivo, ahí déjenlo. Entonces yo por eso le pregunto, ¿andamos bien, andamos mal o...? No se me meten problemas. Bueno, recordemos, hojas es fábrica, ¿okay? Las hojas es la fábrica. Entonces, el hecho de que uno elimine la fábrica, ya estamos teniendo cierto efecto hacia la situación del fruto como tal, tanto de crecimiento como de características cualitativas de ese fruto.
¿sí? Entonces, esa parte ya me lleva a un punto, ¿no? Así, pues, sí. Uno, dos, eliminar hojas también me reduce otra vez la fábrica desde el punto de vista de lo que vaya a ser la continuidad del crecimiento y la calidad de las estructuras reproductivas que se están formando en las siguientes etapas del desarrollo de la planta. Depende mucho de la intensidad de la defoliación, aclarando. Pues, sí. Pero yo diría, de los efectos directos a la planta es eso. Así, ojo. Una. Dos, creo que el tema de acelerar la maduración de fruto debe de venir de un esquema un poco más, de un impacto más general a la planta, no tan específico donde yo estoy quitando las hojas. ¿Sí? ¿A qué voy? Cuando yo digo esto, ¿qué puede ser un efecto más general etileno a la planta? Estrés hídrico. Okay. Estrés hídrico controlado. Okay. Es un muy buen, bueno, no muy bueno, dependiendo, controlado, ¿no? De que puede generar etileno a toda la planta. Ojo, ¿sí? Que en este caso a quien ayudaría más sería a esos frutos que están madurando, pero de riesgo, porque hay que tener mucho cuidado en eso. Y el efecto de que hay cuando hay sequía controlada, ¿sí? Es que las raíces hacen o producen el precursor del etileno, químicamente hablando. Es un compuesto que se le abrevia ACC. La raíz hace ACC, la raíz en sequía hace ACC, el ACC sube a la planta, ¿sí? Y en los casos, en este caso frutos que están en el proceso de maduración, ahí se va a ir el ACC y se va a descomponer el etileno. Pero lo hace a toda la planta y lo hace de una manera muy uniforme. Obviamente que ese ACC lo va a echar a andar mucho más en los frutos porque están en un proceso de maduración que está ya con etileno, mientras que a las hojas no las va a perturbar mucho, a menos que sean hojas que ya estén muy maduras o ya amarillándose, qué sé yo. Pero si es una hoja normal, ese ACC no provoca tanto etileno para que dañe la hoja. Pues porque depende de la sensibilidad. Pero esa es una estrategia de hacer un poco más, un etileno más integral a toda la planta. El otro, el decir dejo las hojas ahí, obviamente está el tema de la contaminación, uno, pero dos, en la medida que quito la hoja de la planta, ¿sí? Esa planta se va más rápido su degradación por falta de agua y falta de nutrición que por estar liberando etileno. ¿Okay? El proceso de liberación de etileno es un proceso dinámico, ¿verdad? Me refiero dinámico a que tiene que estar pegado el tejido ahí para que esto se madure. Diferente a los frutos es otra cosa. Pero en el caso de hojas no, o sea, hojas la quita uno y la hoja dice, pues yo me voy a morir porque no tengo agua y ya no estoy recibiendo nutrientes. ¿Sí? Y en la parte de etileno va a ser ya lo menos en realidad que va a poder producir, ¿sí? Porque no está recibiendo los compuestos que deban de hacer para hacer etileno. Entonces creo que el efecto está viniendo por otro lado más que por etileno en realidad. El etileno tiene muchas maneras de cómo formarse, sequía. Quieren otra estrategia, si quieren hacer etileno, pongan un ventilador fuerte, que la planta se mueve un poquito y la planta hace etileno. La planta nada más muévanla y ya hace etileno. Entonces puede haber otras estrategias ahí, pero creo que el tema me da la impresión que la cantidad de etileno que se genera a través de esa defoliación no es mucha que digamos, ¿no? O sea, para efectos tan que te adelante tanto, ¿no? O sea, y dejarlas abajo pues menos tampoco, ¿no?